Diversos puntos aborda la reforma tributaria que se discute actualmente en el Congreso, específicamente hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Uno de estos puntos, que es más bien técnico, tiene que ver con cómo se le cobrará impuestos a las transacciones de bienes y servicios que hagan las empresas con sus filiales o matrices a nivel internacional. Para tener más detalles sobre este debate que sin duda tendrá que darse en la discusión técnica del proyecto de ley, estamos con Mauricio Loy, gerente senior de consultoría tributaria de Ernst & Young. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. A ver, ¿cómo es este tema? Es un tema bastante árido, es un tema bastante técnico, habla de las transacciones de servicios y productos que se tengan que hacer entre empresas relacionadas, específicamente matrices y filiales, que hasta donde entiendo actualmente son precios de mercado, pero que ahí se quiere meter el servicio de impuestos internos y recaudar alrededor de 410 millones de dólares, que no es menor. Así es. A ver, el tema de precio de transferencia tiene que ver básicamente con lo que son transacciones de bienes y servicios entre partes relacionadas, cuando esas transacciones son desde Chile al extranjero o del extranjero a Chile. Y básicamente lo que la norma dice es que esos precios que se cobren las partes relacionadas tienen que ser a valores de mercado. Igual como si fueran partes no relacionadas. Esa es la base, la filosofía de la norma, y la verdad no es mucho más complejo que eso. De eso serían una serie de temas técnicos y áridos, como tú dijiste, pero no es más que eso. Ese es el principio. ¿Cuál es el punto acá? Porque hasta el momento entiendo que esto se hace. Hay bastantes, y no es solamente de bienes, sino que también de bienes y asesorías o consultorías o servicios, back office en algunas partes, me imagino que también los call centers, intangibles, varias cosas. Así es. Perfecto. Pero, ¿cuál es el punto aquí en materia tributaria? ¿Cuál es el temor que existe y a dónde va a atacar esta ley en el fondo? A ver, básicamente la legislación de precios lo que resguarda es que cuando un grupo opera entre varias jurisdicciones, ¿no es cierto?, que no arbitre dejar cierta cantidad de utilidades en una jurisdicción de tasa baja versus, ¿no es cierto?, dejar esas utilidades en una jurisdicción de tasa alta. ¿Y cómo se logra eso en los grupos multinacionales? Manejando los precios que se cobran entre matriz y filial o entre distintas subsidiarias, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de la norma entonces es que cada jurisdicción sea remunerada conforme a los riesgos, activos y funciones que hay en cada jurisdicción. Y en ese sentido lo que va a pretender la norma a nivel chileno es que Chile sea remunerado conforme a las funciones, activos y riesgos que existen en el país. Y por lo tanto se recaude conforme a dichos parámetros. ¿Y cuál es el riesgo que existe? Porque entiendo que pueden haber discrepancias, por ejemplo, respecto del tratamiento que se dé en cada país a los precios de transferencia o eventualmente el servicio de impuestos internos que haría empoderado de definir su criterio estos precios. No, lo que puede hacer impuestos internos lo que va a hacer es que frente a una transacción relacionada, un contribuyente lo que va a hacer es mirar cómo esa misma transacción o una transacción comparable se cobra entre partes independientes. Y si la transacción entre los contribuyentes relacionados no dice o está con parámetros muy distintos a esa transacción entre partes no relacionadas, la va a ajustar. Por ejemplo, si es que entre un mismo grupo se venden zapatos a 20 pesos, ¿no es cierto?, desde Chile a Perú, y partes no relacionadas se venden esos mismos zapatos en 30 pesos, ¿no es cierto?, entre Chile y Perú, lo que va a hacer impuestos internos es que para efectos tributarios le va a decir al grupo, a la transacción relacionada, es decir, usted en vez de cobrarse 20 pesos, deberá cobrarse 30. Pero en el fondo me deberá pagar los impuestos correspondientes a 30, no le va a obligar en el fondo a pagarle más caro a la filial. Legalmente el precio va a seguir siendo 20. Para efectos tributarios se va a hacer un ajuste y va a decir yo tributariamente voy a asumir que usted vendió 30 y se derivan ciertos efectos tributarios de eso. ¿Tiene la capacidad de hacer esto el servicio? La verdad es que sí, hoy día tiene un equipo que ha estado funcionando un poquito tras bambalinas los últimos, yo te diría, 5 años, pero es un equipo de profesionales bastante serios que han estado trabajando bastante tiempo en formar bases de datos, ¿no es cierto?, recabar formación técnica y empezar a conocer un poquitito el mercado. Y hoy día ya están saliendo y de hecho ya hay procesos en donde Impuestos Internos ya está cuestionando estas transacciones entre partes relacionadas. Lo que pasa es que si pensamos, son innumerables las empresas que tienen relacionadas afuera, son innumerables los negocios, porque no solamente estamos hablando de zapatos, por ejemplo, de bienes, sino que de bienes, de servicios, de prestaciones. Entonces, ¿cómo el servicio va a estar encima de cada una de esas cosas? ¿Y cómo es posible que pueda llegar
a recaudar hasta 410 millones de dólares por este concepto. O sea, eso sería por lo bajo desde 410, ¿no? Sí, así es. Ahora, hoy día es bien difícil. La verdad es que hoy día no hay una obligación de información de los contribuyentes y por lo tanto impuesto interno está un poquitito en la oscuridad. Pero con la norma nueva lo que se plantea es que exista una declaración jurada anual donde el contribuyente anualmente va a tener que informar, mire, estas son mis transacciones con partes relacionadas, este es el precio, así lo determiné, estas son las características. Por lo tanto, impuesto interno, a partir de la vigencia de la norma, si es que sale como está propuesta y no hay modificación en el Congreso, va a tener una base de datos bastante potente, digamos, de aquí a 5 años más va a haber una base potente en impuestos internos donde van a tener en el radar la mayoría de las grandes transacciones que hacen grupos. Mauricio, si tuviéramos que encasillar esta medida dentro de los distintos fines que persigue este proyecto de ley, porque por un lado tenemos aumentar la recaudación de distintas maneras, bajando la elusión, por ejemplo, o transparentando. Esta sería bajar la elusión de cierta manera, es decir, que entre matrices y filiales no se cobre menos para pagar menos impuestos. Por ahí va un poquitito el tema de precios de transferencia, sí. Va por ese lado, va también por un tema de modernización de legislación. Todos los países OECD tienen legislación de precios de transferencia bastante más avanzada que la nuestra. Y uno de los requisitos al momento de entrar a la OECD para Chile fue, bueno, su legislación de precios de transferencia tiene que ponerse al día. Entonces, es por un lado para evitar ilusión, como tú dices, por otro lado es para, ¿no es cierto?, modernizar nuestra legislación. Y un tercer punto no menos importante, que también busca evitar doble tributación internacional entre ¿no es cierto?, las transacciones de un mismo grupo, ¿no es cierto? Y el precio de transferencia es una norma que es por esencia entre dos jurisdicciones, al ser cross-border, ¿no es cierto? Entonces también busca ese objetivo. ¿Qué riesgos ves en esta medida? ¿Hay riesgo para las empresas o de precio? Yo te diría que riesgo, ¿O una eventual arbitrariedad por parte de la autoridad? No creo que Impuestos Internos tenga un approach de arbitrariedad a esto. Impuesto Interno en general es un organismo bastante serio y yo creo que lo va a tomar con bastante profesionalismo. Ahora, lo que sí va a haber para las empresas va a ser una mayor carga desde el punto de vista cumplimiento tributario. O sea, hay toda una nueva área que tienen que estar pendientes, que son nuestras transacciones, cómo las estamos cobrando, las informamos adecuadamente y en tiempo, por lo tanto todo eso implica determinados costos. Ahora al mismo tiempo son oportunidades para las empresas también. ¿Esto va a implicar que el Servicio de Impuestos Internos eventualmente crezca más? ¿Necesite más fiscalización? Sin duda va a haber un departamento, un departamento adicional que va a ir creciendo con el tiempo, que es el departamento de precios de transferencia. Y por lo tanto va a implicar una mayor cantidad de fiscalizadores y mayor costo de impuestos internos y portes. Según cifras que tenemos, se estima que el aumento de la recaudación que se produciría anualmente con estas reformas es de un 25%, que provendría de ajuste. Es decir, hasta ahora el mercado ha hecho un poco lo que ha querido con esto, ¿no? Lo que pasa es que hoy día la norma de precios de transferencia, primero, es muy básica. Segundo, Impuestos Internos nunca la implementó desde el punto de vista práctico, nunca pidió una declaración jurada. Por lo tanto, precio de transferencia era un poquitito el cuento del lobo. Era algo que todo el mundo sabía que existía la norma, algo que teníamos que hacer, pero como no había una obligación real de presentar una declaración jurada que alguien teniera que revisar, la verdad es que los más diligentes nomás estaban en procesos de cumplimiento internos, básicamente, simplemente por adelantar el trabajo. Era un foco de ilusión, ¿o no? Era un poquitito algo con que las empresas tenían una manija de manipulación ahí. Finalmente, y para cerrar esta entrevista, ¿qué expectativas tienen respecto de la discusión de este punto en el Congreso? Y se lo pregunto porque hemos tenido una discusión que hasta el momento está empezando, es decir, el proyecto no lleva más de un mes en el Congreso, actualmente está recién en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuál es su expectativa respecto de la discusión de este punto en particular? ¿Irá a pasar colado tal como está por lo técnico que es? ¿O de repente se le podrían hacer modificaciones? No, yo creo que va a pasar bastante rápido por dos temas. Uno, creo que es un buen proyecto desde el punto de vista técnico, está bien redactado, creo que está alineado con lo que es OECD. Y segundo, es un tema que de alguna manera en el mercado ya se sabía. Impuestos Internos lo conversó, lo anunció con bastante anticipación, digamos, en el mercado de consultoría tributaria y en nuestros propios clientes. O sea, era un tema que se sabía que viene. Por lo tanto, yo espero que la discusión de precio de transferencia no sea la que tome más tiempo. ¿Cuál podría ser la que tome más tiempo? Yo creo que hay otros temas, por ejemplo, hay una norma de transferencia indirecta de acciones chilenas que es un poquitito una sorpresa. Los capítulos 14. Sí, esos temas yo creo que van a tomar más, y lo que es probablemente temas de fomento a las pymes, el tema de la rebaja a los gastos educacionales. Esos temas yo creo que por tener aristas más políticas puede que se demore un poquito más.
pero eso yo creo que va a pasar bastante rápido. ¿Y alguna Debería. fecha estimada para que este proyecto se transforme en ley? Mira, conforme a lo que dice el proyecto, esto debiera ser septiembre de este año, debiéramos tener este tema ojalá resuelto. ¿El proyecto de ley completo? No, no el proyecto de ley completo, pero hay ciertas normas de vigencia que podrían dar a entender que podría ser septiembre. Lo más probable es que a partir del 1 de enero del año 2013 esto sea ley. Vamos a tener la ley. La ley de precio de transferencia, que es un artículo Pero nuevo. de precio, ¿no? Sí. No estamos hablando del proyecto de reforma tributaria completo. No creo. Eso va para un poco más. Yo creo que sea un poquito más. Perfecto, Sí. muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Así dejamos esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.